estar es tiempo ya de actualidad, de repasar cómo se encuentra la información en las Islas Canarias y en el país dentro de esta crisis del coronavirus que seguimos padeciendo en el confinamiento actual que todos tenemos que seguir en nuestras casas, excepto pues los que tenemos un trabajo de servicio público o esos considerados fundamentales como aquí en Mírame Televisión, donde estamos dando el do de pecho para seguir informando de todo lo que ocurre alrededor del coronavirus. Y hoy las noticias nos vuelven a hacer mirar a Madrid, pero también a Canarias, donde ha habido Consejo de Gobierno. En Madrid, en el Congreso de los Diputados, ahí ha comparecido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para hablar precisamente en una jornada en la que hemos conocido los peores datos en cuanto a número de fallecidos a nivel nacional. 950 personas perdieron la vida por culpa del coronavirus en España en las últimas 24 horas. Hemos superado ya las 10.000 personas, los 10.000 muertos por el coronavirus en el país. Esto contrasta, o en la otra cara de la moneda, tiene lo que se considera una buena noticia, y es que han disminuido, ha bajado la tasa de contagios en España. Esto ha llevado incluso al propio ministro a decir que hemos alcanzado el pico y que a partir de ahora espera el Gobierno, se empiece a estabilizar toda la situación. Tal es así que incluso ha anunciado que se están empezando a estudiar medidas para permitir aligerar el confinamiento. Por ejemplo, que se pueda salir puntualmente a hacer deporte o que se pueda salir también acompañado de niños durante un tiempo determinado. Lo explicaba hoy de esta manera Salvador Illa, el ministro de Sanidad, en el Congreso de los Diputados. Que cualquier idea o iniciativa que ustedes tengan en ese sentido pues va a ser estudiada y bienvenida. El señor Rufián ha apuntado dos. ¿no? Pues no es posible permitir hacer deporte puntualmente, no es posible que los niños que llevan... Bueno, pues claro, son medidas que hay que estudiar. Pero garantizando que la epidemia, con el enorme esfuerzo que ha hecho el conjunto de la sociedad, que está haciendo el conjunto de la sociedad española, no nos vuelva a rebrotar. Y en eso estamos. Por tanto, estos escenarios yo le quiero trasladar que se están estudiando, no se los puedo anticipar porque están en una fase todavía preliminar de estudio. Una fase muy preliminar, pero sí es cierto que si alcanzamos el pico, si se estabiliza la situación, el Gobierno está dispuesto a tomar medidas que nos aligeren, que nos hagan llevar mejor esta situación de confinamiento. Desde la bancada de la oposición, desde la bancada del Partido Popular, las críticas hoy en el Congreso han sido muy duras a la gestión del coronavirus por parte del Gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, se expresaba hoy de esta manera en la Cámara Baja. Menos poderes, sí, pero no para la ineficacia ni tampoco para cambiar el modelo económico que funciona y que crea empleo. El estado de alarma no puede limitar derechos fundamentales y ustedes lo están haciendo, afectando de una forma inédita a nuestra democracia. En el ejercicio de las facultades que les otorga el estado de alarma se están ustedes extralimitando. El Parlamento está desactivado y no puede cumplir su función de control al Gobierno, una función que es cada día más necesaria cuando toda la población está confinada en sus hogares. Y unos derechos a la información que están siendo limitados con imposiciones de ruedas de prensa telemáticas, con censura a las preguntas que realizan los profesionales de la comunicación. Y en Canarias las cifras son distintas. El mapa de afectados por el coronavirus se mueve en unos índices distintos al del resto de comunidades autónomas. 1.444 personas, este es el último dato oficial, están contagiadas por coronavirus en Canarias, donde tenemos que lamentar el fallecimiento de 68 personas en lo que llevamos de crisis de esta pandemia. Hoy ha intervenido Julio Pérez, el portavoz del Gobierno y temporalmente consejero de Sanidad después de la destitución de Teresa Cruz Oval tras la celebración de un Consejo de Gobierno. Se han aprobado nuevos decretos para ayudar a contener la situación económica, pero también se ha hecho una valoración de la situación sanitaria y de ese material que ya ha llegado en las últimas horas y con el que se prevé tener pues un colchón para al menos 7 u 8 días en Canarias y poder proteger a nuestros sanitarios que, como saben, tienen una tasa de contagio que está en torno al 20% en Canarias. También ha hablado, eso sí, de las limitaciones que tiene el Gobierno y pasan precisamente por un instrumento fundamental para la detección de los casos, para realizar esos test, esas pruebas, para saber si las personas tienen o no el virus del coronavirus. Son los hisopos, y lo explicaba hoy el propio Julio Pérez en esa rueda de prensa. A corto plazo hay preocupación por la falta de este instrumento tan necesario que, por ejemplo, nos limita a solo poder hacer 1.000 pruebas diarias. Así lo contaba, insisto, Julio Pérez. Ahora tenemos más material. Pero tenemos una limitación que no es de material, es también de mecanismo, que es la limitación temporal. Nosotros no podemos hacer, con los sistemas que tenemos ahora, más de unas 1.000 pruebas cada día. Ese es un límite que está impuesto por el sistema de análisis de las muestras. Salvo que pudiéramos poner en funcionamiento los robots, las máquinas,
que hacen un trabajo muchísimo más rápido que las personas, pero que no están disponibles porque no lo están, necesitan unos elementos complementarios, unos reactivos y unas cosas de las que no disponemos. En este momento nuestros microbiólogos, nuestros analistas trabajan a la velocidad de, en números redondos, 900, 1000, vamos a decir 1000, que es una pequeña exageración que yo me permito, también es una aspiración, 1000 análisis diarios, igual que otras comunidades y mejor que otras muchas y mejor que algunos países. Por tanto, 1000 análisis diarios es un límite que nos impone la propia obtención de las pruebas, ¿no? Podemos atender a muchos más contagiados si los hubiera, pero no podemos procesar más de 1000 análisis diarios. Y además, para procesarlos necesitamos un pequeño bastoncito, como el que se usa cuando hay que limpiarle las orejas a los niños, unos bastoncitos que se llaman hisopos, y eso está en el mercado muy difícil de obtener, y tenemos hisopos para unos pocos días. Yo espero que tengamos más y que no haya problema, pero eso también es una limitación para el diagnóstico. Una limitación para el diagnóstico, pero el diagnóstico es clave para las medidas que se toman de cara a la prevención del contagio del coronavirus. Tenemos hisopos para pocos días. Esperemos que esta situación se solucione en los próximos días, porque es fundamental poder tener una radiografía clara de cuántos casos existen en Canarias. En Mírame Televisión también seguimos muy preocupados de las cuestiones económicas y hoy hemos sabido que ya se han presentado en Canarias más de 20.000 ERTEs desde que comenzó la crisis por el coronavirus. También lo confirmaba este dato a preguntas de los periodistas Julio Pérez, el portavoz y consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. ¿Podría facilitar número de ERTEs y trabajadores afectados hasta la fecha? Podría darle el número en este momento. Si sirve la respuesta, diría que más de 20.000. Cada lunes el número exacto se da a más de 20.000 expedientes. Trabajadores no me atrevo a dar un número, que está la Consejería de Economía. La Consejera de Economía tiene una comunicación directa con los empresarios y con los sindicatos. El lunes, tenemos todos los lunes Consejo Social, y se comunica a los representantes de los empresarios y los sindicatos la cantidad exacta. Nuestro objetivo, el horizonte, es que se automatice la información, igual que en sanidad, y los ciudadanos puedan acceder, lo exigen también las reglas legales sobre transparencia, a la información en tiempo real, para que se sepa exactamente cuál es la afección de empresas y de trabajadores. Sin duda, la transparencia es fundamental. Que los ciudadanos tengamos una información directa y rigurosa es clave para luchar también contra toda la desinformación y los bulos que siguen circulando en torno a la crisis del coronavirus. De ahí también la labor que tenemos que hacer y la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación y que intentamos cumplir de manera estricta aquí en Mírame Televisión, donde seguimos muy preocupados por los colectivos más vulnerables, por aquellas personas que tienen mayores dificultades para afrontar esta crisis del coronavirus. Y es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre dentro de las paredes de las prisiones. ¿Cómo está afectando el coronavirus a los presidiarios? ¿Cómo está afectando a los internos de las prisiones y a los trabajadores, a los funcionarios de prisiones? Para conocer esa realidad, después de saber que en lo que llevamos de crisis del coronavirus ya se han producido 2 fallecimientos, en esta semana el de un funcionario trabajador de una prisión de Alicante, y también el 20 de marzo teníamos que lamentar el fallecimiento de una interna de la prisión de Extremera en Madrid. Para hablar de la situación, en este caso, de Tenerife y de la cárcel de Tenerife 2, comenzamos conectando con Ernesto Llanes, que es el portavoz de la plataforma de presos de Tenerife 2. Ernesto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, David, muy buenas tardes a todos. Como decíamos, estamos preocupados, lógicamente, por los sectores más vulnerables, y entre ellos encuadramos a una población de riesgo, como es la población presidiaria. ¿Cuál es la situación con esta crisis del coronavirus en Tenerife 2, en este caso de los presos? Bien, mira, como tú muy bien has dicho, una de las cosas que pide la sociedad es tener la información, la información más fidedigna y más real de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, ¿no? Te pongo en antecedentes. El día 28 de marzo, del mes este pasado, sale un funcionario diciendo en una televisión autonómica, sale diciendo que no hay ningún enfermo de coronavirus en prisión, ¿no? Que eso no es verdad, ¿no? Bueno, pues el día 21, 7 días antes, había salido un enfermero diciendo que sí, que hay como 13 infectados. El día 20, esto lo dice en el periódico El Día, el día 20 de marzo, 8 días antes, en la cadena SER, sale el portavoz de los funcionarios de comisiones obreras en el centro penitenciario y dice que habían como 10 internos. Hoy por hoy, al día de hoy, tienen un módulo para estos internos de los que ellos hablaban en su momento,
tienen un módulo que es el 1, que es para aislarlo, pero es que hoy por hoy la UME ha entrado en prisión para desinfestar el módulo 6. Tienen un módulo completo con más de 120 internos que están todos metidos en sus celdas, aislados, porque no tienen medios, si se están protegiéndose sus zapatos con bolsas de basura, se están haciendo petos, les dan un bote de lejía para todo un mes. Es catastrófico lo que está sucediendo dentro de este centro penitenciario, ¿no? Ernesto, entiendo que no tenemos una cifra oficial, por tanto, de cuántas personas están contagiadas, entre otras cosas porque no se están haciendo test, en este caso los presos en la cárcel. Efectivamente, no solo no se están haciendo test, sino de que han salido a los medios de comunicación a mentir. Es decir, ya hablo del día 28, sale un funcionario, Nacho, y dice que no, que eso es mentira, que no hay internos ni aislados ni con el virus arriba. Días anteriores ya habían salido propios enfermeros del centro penitenciario diciendo que sí, que efectivamente, es decir, se le está mintiendo a la sociedad. Desde el centro penitenciario se le miente a la sociedad y la sociedad tiene que saber la verdad. Los familiares llaman arriba a prisión para saber cómo están su hijo, cómo está su marido, cómo está su hermano, cómo está su madre, y lo que le responde desde el centro penitenciario los propios trabajadores sociales es que ahí no hay ningún enfermo con virus. Es decir, y hoy por hoy está la UME allí dentro desinfestando. Ernesto, ¿cómo es la situación en cuanto a la protección sanitaria? ¿Tienen los funcionarios el material necesario para protegerse a ellos y para proteger, por supuesto, a los internos? No, mira, yo lo he dicho durante mucho tiempo. La parte vulnerable del centro penitenciario son los internos. Si un funcionario coge el virus y él pide la baja, se va a su casa, va a la residencia, va al hospital o a su clínica particular. Un preso coge el virus y lo que le están haciendo hasta ahora mismo, que nosotros ya llevamos más de 15 días denunciando esto, ahora lo que están haciendo es aislarlo. No les hacen ni pruebas ni nada. Los han tenido días sin medicación. Hay internos que se han quedado sin comer, todo debido al virus, porque está ahí dentro. Es decir, lo que son los portavoces del centro penitenciario, por ejemplo, el funcionario este que salió, que se llama Nacho, salió el día 28 en una televisión autonómica y decía que no había ningún enfermo del virus, que no tenían a nadie aislado. Eso es mentira, es decir, le mienten a la sociedad. Nosotros le preguntaremos, por supuesto, a Nacho Fernández, al delegado en este caso de la Asociación de Funcionarios de Presos en Tenerife 2, por esto que usted está diciendo, en este caso, Ernesto, pero nos preocupa también un poco cuál es la relación de los presos con los familiares. Hemos visto que se han endurecido las medidas que afectan, lógicamente, a las comunicaciones de los internos, pero en líneas generales, ¿cómo está siendo esa relación y esa posibilidad de comunicarse con sus familiares de las personas que están en Tenerife 2? Muy mala ninguna. Como tengas fiebre o tengas cualquier síntoma, que puede ser un síntoma gripal, te aíslan. Y una de las cosas que tienen por norma arriba es que les prohíben a los internos que cuando hablen con sus familiares, si los dejan hablar, porque tenemos quejas de muchísimas madres, muchísimas mujeres, de que sus hijos no la han llamado en 3, 4 días, 5 días. Y no porque no tengan medios y no tengan tarjetas para poder llamar, no. Sino que el centro, ahora mismo, por ejemplo, el módulo 6, que es el módulo que está que está aislado completamente, aparte del 1, que era donde estaban llevando a los posibles enfermos del virus, bueno, pues no los dejan llamar a sus familiares, no los dejan salir, los tienen encerrados en una celda de 2x3 y los tienen encerrados 24 horas al día para evitar que haya más contagios. Ya te vuelvo a repetir que hoy mismo la UME estuvo allí desinfectando, porque verdaderamente el centro hoy por hoy está de gravedad. No les dan productos a los internos para ellos poder desinfectar sus propias celdas. Date cuenta que le dan una lejía que eso te tiene que durar todo un mes. ¿Cómo puedes desinfectar tú si te aconsejan los medios de comunicación y sanidad te aconseja que te laves las manos? ¿Cómo te las lavas? ¿Cómo? Es decir, ¿cómo puedes asear tu cuarto con tu celda si tienes una botella de lejía nada más para todo el mes? Es decir, es imposible. Nosotros ya llevamos más de 15 días denunciando todo esto. De hecho, tú sabes muy bien, porque ya me has entrevistado, que hemos pedido la dimisión de la directora por esto y muchas otras cosas más que está sucediendo dentro de este centro penitenciario, ¿no? Dos cuestiones más, Ernesto, que me parecen fundamentales por lo menos conocer. La primera, bueno, es una noticia que leíamos hoy y que me gustaría saber tu opinión. Sorprenden a un joven lanzando un paquete a Tenerife 2 con móviles y droga. ¿Esto es habitual o esto es algo que es consecuencia de esta situación que se está viviendo? Vale, mira, para que te des cuenta un poco que esto viene a relación, te agradezco que me hayas hecho esa pregunta porque me encanta responderla, ¿no? Mira, efectivamente se ha encontrado a una persona tirando un objeto que al parecer son móviles y cargadores y
y droga y hachís, parece ser, y lo detiene la policía, la Guardia Civil lo detiene desde el exterior de la cárcel. Vale, perfecto. Eso ha salido, pues la Guardia Civil ha hecho bien su trabajo y ha salido a los medios de comunicación y todos los medios de comunicación se han hecho eco de esa noticia. Pero mira qué bien, la semana pasada, mira qué bien que esta noticia no la sacan, la semana pasada suspenden a un funcionario de empleo y sueldo aquí en Tenerife 2, ¿vale? Porque lo encuentran entrando sustancias prohibidas adentro del centro penitenciario. Eso sí que no lo sacan a la luz pública. ¿Por qué? Están haciendo lo mismo que han hecho con el coronavirus. Lo mismo, igual, como esto, como cuando pegan, como cuando maltratan físicamente, psicológicamente. La información que sale dentro del centro penitenciario, hoy por hoy, quienes únicos la manejan somos presos Tenerife, porque ellos no sacan nada a la luz pública, nada a la luz pública. Ellos todo intentan taparlo, intentan esconderlo para que la sociedad no se entere verdaderamente de qué es lo que pasa dentro de esta prisión, ¿no? Ernesto, otra última cuestión, porque sobre todo pensando en los familiares que pueden estar preocupados, hay internos que tienen un tratamiento médico que es fundamental, que tengan que respetar, y otros que además, bueno, pues por su edad o condiciones físicas necesitan una atención pues mucho más particular. Supongo que esto se habrá intensificado, esa vigilancia de estas personas con esta situación de la crisis del coronavirus. ¿Cómo está afectando esta crisis al tratamiento médico, sobre todo de las personas con más necesidades dentro de la cárcel? Para nada, David, no se ha tomado ninguna medida sobre eso. Más, te puedo comentar, hemos tenido quejas de internos que han llamado a sus madres o a sus mujeres y les han dicho no me están dando el tratamiento para mi enfermedad. Llevamos 3 días sin medicación, llevamos días sin comer, están teniendo problemas hasta para comer, porque es que el reparto de la comida la hacen los propios internos. Si los internos están ahora mismo aislados, ¿quién reparte la comida? Los funcionarios no van a repartir la comida, ¿sabes? Después hemos denunciado, por ejemplo, la interna que tú has dicho que ha fallecido en la península, falleció por el coronavirus con 78 años dentro de prisión. Nosotros hemos denunciado muchísimas veces que tienen a personas mayores de 70 años, porque así la ley lo contempla, de que a esas personas se le ha de dar la libertad a más de 70 años, el tercer grado o la libertad condicional, y sin embargo no se les ha dado. Aquí de arriba en prisión hay personas mayores con enfermedades crónicas, que les han quitado partes de su cuerpo, que están operados, personas con infarto, que le han dado infarto y no están haciendo nada. Y son los más peligrosos, como bien dices tú, son los más peligrosos de que si entra el virus a enfermería, va a acabar con ellos, va a acabar con su vida. Ernesto, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber respondido a todas nuestras preguntas. Como hemos dicho, vamos a intentar contrastar lógicamente todo esto, a recibir o a recopilar la versión también de los funcionarios de prisiones, pero nos preocupa y mucho, y eso es importante que quede claro, el estado de salud de las personas internas y por supuesto también de los trabajadores que están en las prisiones y en este caso en Tenerife 2. Así que Ernesto, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti y a tu programa. Gracias y buenas tardes. Hablamos ahora, lo mencionaba Ernesto en varias ocasiones, con Nacho Fernández, que es el delegado de la Asociación de Funcionarios de Prisiones en Tenerife 2, aquí en la isla de Tenerife. Nacho, buenas tardes. No sé si nos escuchas. Bueno, tenemos un problema, estamos a punto de conectar con Nacho, con el que queremos conocer la visión desde, en este caso, el colectivo de funcionarios de Tenerife 2 ante la situación de crisis del coronavirus. Como decíamos antes, hemos conocido la triste noticia esta semana del primer fallecimiento de un funcionario de prisiones. Ha sido en Alicante, un hombre de 66 años, pero ya el 20 de marzo conocíamos la primera víctima del sistema penitenciario, que fue pues una interna de la prisión de Extremera en Madrid. Creo que tenemos ya a Nacho. Nacho, ¿estás con nosotros ya? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, Nacho. Nada, a ustedes. Escuchábamos comentaba con los espectadores la situación que hemos vivido. Hemos tenido que lamentar esta semana tristemente el primer fallecimiento de un funcionario, en este caso en una prisión de Alicante, un hombre de 66 años. El 20 de marzo fallecía una interna en Extremera en Madrid, pero a nosotros en este caso nos preocupa sobre todo la situación de los trabajadores y los internos aquí en Tenerife y en Tenerife 2. En líneas generales, ¿cuál es la situación, Nacho, a día de hoy? Bueno, pues a día de hoy, conforme el COVID va entrando en la sociedad, pues por desgracia, pues en las prisiones también va entrando. Más lentamente, porque estamos intentando poner todos los medios para que los internos no se vean afectados por el COVID, pero desgraciadamente pues hay casos por la península sobre todo, y en este centro empieza a haber algunas dudas si hay algún interno con síntomas del COVID. ¿Algunas dudas quieres decir que no hay ningún interno confirmado todavía? Las pruebas que se realizaron a internos han salido negativas, por lo tanto a día de hoy las cosas en Tenerife 2 se están haciendo bien.
En cuanto a los internos, en cuanto a los funcionarios, pues estamos trabajando pues sin las medidas adecuadas y pienso que a día de hoy somos la enfermedad de la calle hacia el interior del centro y así poder contagiar a los internos con el COVID-19. Hablabas de que no tienen las medidas adecuadas. ¿Qué es lo que no tienen? O mejor dicho, ¿qué es lo que tienen a día de hoy para poder combatir esta situación? Bueno, pues el ministro del Interior dice que estamos totalmente equipados con equipos de protección individual, los denominados EPIs. A día de hoy en el centro penitenciario estamos trabajando con una mascarilla y unos guantes. Tanto la asociación profesional como el resto de sindicatos, pues al señor Marlaska le estarán diciendo que es mentira lo que está diciendo, como otras muchas cosas que cuenta él, que son verdades para él, pero para los trabajadores penitenciarios, pues sabemos que está contando mentiras. Por lo tanto, exigimos que se nos dote de los medios adecuados, es decir, que cada funcionario entre a trabajar con un equipo de protección individual para no contagiarnos ni nosotros ni a los internos. Por lo tanto, no transmitir el virus de la calle adentro de la prisión y también salvaguardar nuestra salud y no traerla a nuestras casas, que en nuestras casas, pues también, como bien saben ustedes, la sociedad está en cuarentena en sus casas y tenemos que extremar las precauciones, claro. Por tanto, hasta a día de hoy están trabajando con mascarillas y guantes. No tienen esos equipos profesionalizados para poder actuar o realizar sus labores en la prisión. A pesar de que están en contacto directo con los internos, entiendo, muchos de ustedes. Es más, estamos más en contacto que nunca porque entendemos que a día de hoy en Tenerife 2, como en las otras prisiones de España, los internos se les ha reducido mucho las actividades que tenían, no tienen ni escuela, no tienen cursos, por supuesto no tienen ni vis a vis ni locutorios, por lo tanto tenemos que estar mucho más atentos a ellos porque ellos necesitan de esas actividades para hacer una vida normal diaria en un centro penitenciario. A día de hoy casi se reduce a dormir en la celda, ver la televisión, comer y poco más, hacer un poco de deporte en el patio y necesitan actividades. Pero bueno, son los primeros en entender la situación que está pasando en la sociedad, son los primeros en saber que la gente en la calle lo está pasando mal y ellos, pues dentro de prisión, nos entienden perfectamente. Es más, muchos nos aconsejan que nos cuidemos para que no entremos con ningún tipo de COVID en la cárcel porque ellos saben que son vulnerables, porque muchos internos tienen patologías, enfermedades y saben que son internos vulnerables a la hora de si entra la enfermedad en la cárcel, pues posiblemente lo pasen, bueno, mal, porque claro, son internos de riesgo porque tienen enfermedades y eso los hace vulnerables. Ellos lo entienden perfectamente. Me sorprende la gran capacidad que tienen para entenderlo y bueno, pues hay como todo, hay internos que no lo entienden, pues otros sí, pero bueno, como en la sociedad, hay gente en la calle que sale a las calles y otros que no, es decir, bueno, estamos en una sociedad que es así. Nacho, quiero aprovechar que te tengo para poder preguntarte por algunas afirmaciones que se han hecho desde la plataforma de presos. Por ejemplo, ¿es cierto que hay 120 internos aislados en un módulo a día de hoy por sospechas de que puedan tener la enfermedad del coronavirus? Bueno, a día de hoy en la prisión, cuando se empezó lo del COVID, se aisló un módulo completo para posibles contagios, aislarlos del resto de la población reclusa. A día de hoy se están haciendo pruebas a internos y a día de hoy no hay nada que nos diga que hay ningún interno infectado con COVID. Hay sospechas, se le traslada a un departamento en este caso un módulo, y ahí los médicos los visitan 3 veces diarias, le toman temperaturas, están bien atendidos los internos. Y si hubiera algún caso en prisión de un contagio masivo, que hay sospechas, pero están pues cumpliendo una cuarentena y los médicos están cuidándolos a diario y personalmente pienso que a día de hoy no hay muchas quejas sobre el funcionamiento de la prisión porque pienso que hay más problemas en la calle a la hora de actuar contra el COVID que posiblemente en la prisión. Es decir, en la prisión se están actuando en esas medidas médicas perfectamente. Pero entonces sí que es verdad que hay un módulo donde se está aislando a las personas que puedan ser sospechosas, no sé si por sintomatología o por otras cuestiones.
Sí, pero en Tenerife 2, aquí en Canarias, como en todas las prisiones de España, se han habilitado módulos para que los internos con sospechas de estar contagiados, pues pasen ahí un tiempo y no tengan contacto ninguno con el resto de internos de otros módulos, porque claro, entonces si eso no se llegara a hacer así y tienen contacto con todos los internos, eso se iría contagiando módulo a módulo y eso sería lo peor que podía pasar en prisiones. Esa situación lo explicabas antes, Nacho, de que se han limitado las comunicaciones de los internos, por ejemplo, se han suspendido los vis a vis. ¿Cómo se está llevando esa situación? ¿Cómo se pueden comunicar los internos? Porque también es verdad que desde la plataforma de presos se quejan de que se ha limitado esa situación y de que muchas veces no pueden comunicarse con sus familiares. Imagino que habrá familiares que nos estén viendo y que estén preocupados. ¿No se puede ir un poquito más allá e intensificar, no sé, con las nuevas tecnologías, la capacidad de que los presos se puedan comunicar con sus familias? A día de hoy, Tenerife 2 se le ha sumado a las llamadas telefónicas que tenían, se le ha sumado un número de llamadas para poder llamar a los familiares. Se le ha dado tarjetas telefónicas a internos indigentes para que puedan hablar con sus familias. Se están barajando otro tipo de medios desde la Secretaría General para que se puedan poner en contacto con videollamadas hacia la familia, pero esos medios tardan en llegar a prisión. Y yo lo único que le pediría a los familiares de los internos es que todo el mundo hoy estamos así, es decir, la sociedad a día de hoy está hacinada en sus casas y ellos están en la prisión, están cuidados, están bien atendidos y que estén tranquilos. Es decir, yo entiendo que tengan necesidad de los vis a vis y el contacto familiar o por cristal a través del locutorio, pero eso si todos hacemos bien las cosas, si lo hacemos bien los funcionarios, si lo hacen bien los internos y si lo hacen bien los familiares, igual que el resto de la sociedad, en nada estarán otra vez viendo a sus hijos, a sus nietos, a sus maridos o a sus mujeres en la prisión, como habitualmente suele pasar. Es un periodo que tenemos que pasar todos y cuanto más unidos estemos, pienso que mejor nos irá a la población en general y a los internos en particular. Nacho, y hemos leído en los medios de comunicación una noticia que, bueno, viene a decir lo siguiente: sorprenden a un joven lanzando un paquete a Tenerife 2 con móviles y droga. ¿Esto es habitual o esto ocurre ahora por la situación de confinamiento y porque no se pueden realizar esos vis a vis? Bueno, por desgracia en la prisión hay droga. Se han cortado los vis a vis, se han cortado, bueno, en los locutorios no entra menos droga, es casi imposible que entre por un locutorio, pero sí en los vis a vis hay una reducción grande de droga dentro del centro penitenciario, por lo tanto hay que hacer de alguna manera para que entre la droga. Una de las cosas, bueno, pues le pillaron lanzando un paquete para dentro de prisión. Estas cosas habitualmente no son, porque entran por otros medios, pero a día de hoy hay que ingeniar la mente para poder meter droga dentro, porque hay gente que se lo requerirá que eso sea así, es decir, habrá internos que llamen a sus familiares para que hagan esos lanzamientos. Le agradeceríamos también a los familiares que intentaran cortar todo ese tipo de situaciones, por supuesto. Le preguntamos por esto también a la plataforma de prisiones, en este caso de los internos, y nos decía que esto es verdad, que esto ocurre, pero que también es verdad que la semana pasada, nos dicen ellos, y me gustaría saber si es cierto, Nacho, se suspendió a un funcionario por entrar droga al centro penitenciario de Tenerife 2. ¿Esto es verdad? Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, yo en particular, no tengo conocimiento de nada de eso. Es más, soy partidario de que si eso es cierto y algún funcionario entra droga en la prisión, por supuesto que se tomen las medidas judiciales que haya que tomar, porque no podemos abusar de la condición de funcionario para introducir droga. A fecha de hoy yo no tengo conocimiento ninguno de que ningún compañero haya metido droga. De todas formas, supongo que habrá un secreto de sumario y que estará judicializado si llegara a ser cierto. Cosa de la cual, desde la asociación profesional y como funcionario en particular, totalmente de acuerdo de que haya medidas judiciales ante funcionarios que se presuma que meten droga dentro del centro, por supuesto que sí. Nacho, para finalizar, volvemos un poco al principio, a la situación en la que se encuentran los trabajadores de prisiones. Nos comentabas esa falta de material que no termina de llegarles. Desde la dirección del centro, ¿qué les dicen a ustedes como trabajadores? ¿Están haciendo algo desde la dirección del centro para que se solucione esa falta de material?
desde la dirección del centro, pues se están intentando poner todos los medios para que estemos totalmente equipados, cosa que desde mi puesto, desde delegado de APFP, le exigimos a la dirección del centro, pero bueno, ellos a su vez le tienen que exigir a Madrid, a la sanidad de aquí. Y sobre todo, pues a mí tan importante como ir protegido, que sí que es cierto que tenemos que ir protegidos, es también que nos hagan unos test rápidos, es decir, que vean si un funcionario está capacitado para poder entrar a trabajar o no. Y si no está capacitado, pues tendrá que pasar una cuarentena en su casa y no entrar en prisión pues con el COVID. Pues Nacho Fernández, esperemos que les llegue todo ese material necesario y que les puedan hacer también las pruebas tanto a ustedes como a los internos para tener pues bueno, una mayor certeza de cuál es la situación real y por tanto evitar posibles contagios dentro del centro penitenciario. Por nuestra parte, muchas gracias por habernos atendido. Nada, gracias a ustedes y sobre todo desde aquí aprovechar para decirle tanto a los familiares como a los propios funcionarios que todos juntos esto va a pasar y pronto empezará la normalidad otra vez en los centros penitenciarios. Y nada, desde aquí muchas gracias por la llamada y hasta cuando ustedes quieran. Gracias. Nacho Fernández es el delegado de la Asociación de Funcionarios de Prisiones en Tenerife 2. Hemos hablado con él, hemos hablado también con el representante Ernesto Llanes de la plataforma de presos de la cárcel de Tenerife 2. Nos preocupa mucho también la situación de los internos y los trabajadores de prisiones porque son otro de los colectivos de riesgo y afectados o que pueden estar más afectados por la crisis del coronavirus. Como muchos otros colectivos, sufren la falta de material y la incapacidad de poder tener una radiografía certera porque no tienen test, no se les han hecho los test y por tanto, bueno, como eso sí, hemos podido confirmar que existe un módulo en el que se encuentran aislados, según la plataforma, unos 120 internos que, nos ha confirmado Nacho, están allí por cuestión de precaución y por posibles sospechas de que puedan tener el coronavirus para que no contagien al resto. Seguiremos muy pendientes de todo esto y nos vamos con ese mismo mensaje que nos daba también Nacho y es el de tenemos que estar todos unidos para combatir mejor esta crisis del coronavirus. Volvemos la próxima semana con más información, con más actualidad y con más protagonistas. Que pasen un feliz fin de semana.